Nutrición, tecnología, rendimiento deportivo. Empieza un reto, el podcast de India, presentado por Javi Guerrero y Clara Montesinos. Hoy dedicamos este episodio a la suplementación y para eso tenemos un episodio suplementado porque es la primera vez que somos 4, entonces tendría que ser el día. Tengo como siempre a Javi Guerrero, ¿qué tal? Muy bien, Clara, ¿tú qué tal? Muy bien. Y a los expertos que nos van a hablar de suplementación, a Rubén Ballesteros y Carlos Soler, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Genial. Los dos ya han pasado por el podcast. Rubén, fuiste el primero estrenaste el podcast hablando de hidratación. Sí. Y Carlos nos contó los entresijos del CrossFit. Así que, bueno, nada, bienvenidos. Los dos son nutricionistas de India. ¿Cómo van los retos? A ver, Rubén, ¿cómo van tus retos? Yo Cuéntanos. he cerrado el capítulo del triatlón y ahora me he puesto a tope con CrossFit. Mi reto ahora sería, a ver si le convenzo y consigo ponerme un poquito al día para clasificarme y hacer una competición con él. O sea, para competir en parejas. Por parejas, exacto. Bueno, aquí suben de nivel, ¿eh? Yo quiero unas camisetitas de India, estaría muy guay. ¿Y tú, Carlos, los retos? Yo, sigo con la mente en 2023, intentar acumular todo el entrenamiento que pueda e intentar, pues, otra vez clasificar a competición en RX. No sé si por parejas, por tríos o individual, porque ahora están saliendo un montón de modalidades de competición, pero bueno, la idea es estar un poco ahí en el cotarro. Bueno, y tienes un reto más, que es incorporar Exacto, a Rubén, incorporar ¿no? a Rubén. Pero no es un reto para él. Bueno, vamos a meternos ya en el meollo. Realmente hoy yo voy a preguntar poco y a escuchar muchísimo porque con vosotros tres de nutricionistas yo voy a aprender muchísimo. Vamos a empezar por lo básico que es, Rubén, ¿por qué nos tenemos que suplementar? Muy bien, esa pregunta, para responderla me gustaría primero explicar qué son los suplementos, ¿vale? La mayoría, si estáis viendo este podcast, seguramente ya lo sepáis, pero son estos productos que compramos con diferentes formas, en pastillita, en polvo, en el formato que sea, con un objetivo, ya sea pues cubrir una carencia nutricional o mejorar nuestro rendimiento. Una vez esto claro, ¿tenemos que suplementarnos? En general, para la mayoría de la gente, yo creo que no. Yo creo que si tenemos una buena alimentación y unos buenos hábitos, realmente la suplementación es algo totalmente opcional. Es algo que no es necesario, no es estrictamente necesario. Ahora, si entramos a valorar cuál es el contexto de una persona, sí que existen ciertas situaciones en las que sería recomendable suplementarse. Desde el punto de vista de la salud, podría ser interesante en personas que tienen alguna carencia nutricional, que les falta, pues, por ejemplo, hierro o algún elemento, por ejemplo, magnesio, o en determinadas épocas del año quizá vitamina D por falta de exposición al sol. Y luego, desde el punto de vista del rendimiento, en los casos, en las personas que quizás quieren sacar el máximo, quieren ganarse a ellos mismos, ¿vale? Que tienen una marca y quieren, como sea, quieren darlo todo para superarse, o aquellos que compiten al más alto nivel y la diferencia entre el primero y el tercero es de apenas unos segundos, en estos casos sí que es muy recomendable suplementarse para competir en igualdad de condiciones, porque a esos niveles todo el mundo se suplementa. Claro. Y Carlos, ¿son seguros la suplementación deportiva? La respuesta corta sería sí, ¿de acuerdo? Pero aquí tenemos que tener en cuenta que al final los suplementos son como alimentos. Tienen que pasar unos controles, unos análisis, ¿no? Entonces, todo suplemento que llegue al mercado tiene que tener unas garantías de que va a ser saludable, ¿de acuerdo? Aquí el problema sería pues que haya alguna contaminación o algo así, pero igual que pasa con los alimentos, pues se retiran del mercado, ¿de acuerdo? Pero en general creo que es muy importante transmitir el mensaje de que los suplementos son seguros, porque a lo mejor en la población simplemente la persona ya piensa en ese bote de proteína con la persona súper fuerte haciendo la publicidad y ya lo relaciona con que algo es químico o va a ser negativo para la salud de la persona, y no va por ahí el mensaje, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que sí que tenemos que tener en cuenta 3 criterios a la hora de utilizar un suplemento. El primero es el que hemos comentado, tiene que ser saludable, o sea, no tiene que generar ningún efecto negativo en la salud de la persona. El segundo es que tiene que ser eficaz, es decir,
tiene que tener una evidencia científica que apoye y que respalde esa utilización del suplemento. Y luego lo que también es importante es entender que por mucho que un suplemento tenga evidencia científica, a lo mejor no en el contexto de tu deporte. Es decir, que un suplemento esté demostrado que ayuda a mejorar el rendimiento, a lo mejor no es en todos los contextos. Y por último sería que sea legal, es decir, que no tenga ninguna sustancia prohibida, sobre todo por la WADA, que sería como la Agencia Internacional Antidopaje, más que nada porque la responsabilidad recae sobre el atleta. Entonces me refiero, si un atleta consume estos productos, el que va a estar afectado su carrera es la del deportista, el médico o el nutricionista o el entrenador. A lo mejor no recae tanto, digamos, el castigo, sino que es la propia carrera del atleta, y ahí tiene que tener mucho cuidado de qué consume o confiar mucho en los profesionales con los que trabaja. Claro. Aquí por puntualizar, que me parece interesante, sobre todo en este punto que acabas de dar, Carlos, totalmente de acuerdo con lo que comenta Carlos, y cualquier suplemento que a priori esté en un vial tiene garantías de que es seguro, pero sí que es cierto, y en algún caso ha habido algún problema cuando se compran suplementos en Estados Unidos. Exacto. Porque evidentemente el organismo que regula el tema de sustancias dopantes es la WADA, pero en Europa tenemos una regulación súper estricta a nivel de Comisión Europea, pero en Estados Unidos lo regula la FDA. Y la regulación de la FDA en algún tipo de sustancias es más permisivo que en Europa no. Y puede ocurrir que algún suplemento se pueda vender en Estados Unidos, se importa a Europa y el importador pues lo trae sin tener mucho conocimiento de causa. Pero no se podría vender en Europa por el contenido que tiene determinadas sustancias. Sobre todo, el mensaje es a gente que compita en alto nivel, que compita a nivel internacional y que esté expuesto a potenciales controles antidopaje. No quiere decir que tengan que tener miedo, pero sí es importante, que, como decía Carlos, que se apoyen en profesionales que les ayuden a entender si el producto que ellos van a utilizar cumple con todas las garantías y con todos los estándares de la Agencia Mundial Antidopaje, porque en muchas ocasiones todo lo que vemos de ha salido un positivo, Sí. no es que se estén pinchando nada ni se estén metiendo mierda porque sí, es porque muchas veces hay un desconocimiento de qué me estoy tomando y de repente hay un metabolito de un producto que genera no sé qué, que en la lista de las sustancias prohibidas de la WADA aparece. Está. Y no lo haces con la motivación de me voy a dopar. Lo haces desde el desconocimiento de tengo un patrocinador o un amigo que está en Estados Unidos que allí lo están utilizando y me lo traigo y lo consumo, o gente que a lo mejor viaja a otros países, se me ha olvidado esto de aquí, me voy a una tienda de suplementos en Estados Unidos o en Indonesia o donde sea, me compro cualquier cosa y me lo tomo. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo con la gente que compite con este último punto. Yo aquí creo que lo fundamental sería ir buscando sellos de calidad, y cuando hablamos de deportistas de élite, lo más seguro es que estos productos sean un poco más caros, pero no buscar el ahorrar dinero cuando estamos hablando de élite. De hecho, hay una lista que es la Colon List, que es una de las certificaciones que ya te aseguran que cumple con los estándares. Esto sé que las marcas de suplementación tienen que pagar un fee por tener esa certificación, pero ya te aseguras que los suplementos que están en esa lista puedes consumirlos sin ningún tipo de problema. Y ahí hay una clasificación, ¿no?, que es de la suplementación, que es A, B, C y D. ¿Nos podéis contar de qué se trata esta clasificación? Sí, esa es la clasificación del Instituto Australiano del Deporte, ¿vale? Y va en función del grado de evidencia científica que hay detrás de ellos. En el grupo A están los suplementos con más evidencia científica, y dentro de este grupo están los suplementos médicos, los de alimentación y los suplementos para mejorar el rendimiento. Luego en el grupo B estarían esos suplementos que tienen un poquito de evidencia científica, que parece en algunas situaciones que sí que mejora el rendimiento, pero hace falta más investigación, no está del todo claro, no podemos decir que funciona sí o sí. Luego el grupo C son los suplementos
que no tienen evidencia científica, que se ha demostrado que no mejoran el rendimiento. Y luego el grupo D son los suplementos que están prohibidos, o que lo que decíamos antes, que pueden generar pues un metabolito que puede dar luego positivo en una prueba antidopaje. También tenemos que entender que estas listas son dinámicas, ¿vale? No son cerradas para siempre. Los suplementos pueden cambiar de un grupo a otro dependiendo de si se hace investigación sobre ellos. Aquí importante recalcar que es evidencia científica, porque a lo mejor las personas que escuchan eso no entienden, y al final la evidencia científica es que se han ido realizando estudios pues, con diferentes poblaciones, ya sean de deportistas o de población general, se han hecho diferentes protocolos. Esto lo que ha permitido es al final hacer un metaanálisis, que es como un estudio de muchos estudios, y digamos concretar lo que es un protocolo, a qué población diana va a servir, en qué deportes se va a poder utilizar. Entonces, al final, los suplementos que tenemos que estar utilizando son prácticamente los que más evidencia científica tienen. Y incluso en la lista que crea el Instituto Australiano del Deporte, directamente los del grupo D ni te los mencionan, o sea, ni los sacan. No. O sea, Es el cajón de los desastres. exacto. Sí, pero bueno, esto también que la gente sepa que es totalmente público y abierto. O sea, Sí. que no necesitas tener una certificación. O sea, es una lista pública que hacen, como dice Rubén, la van actualizando, y que cualquier persona que se meta en la página web del Instituto Australiano del Deporte puede encontrar la clasificación y, bueno, puede ver el nivel de validación, ¿no? Encima está muy bien diseñada, o sea, al final tienen, pues, quien quiere leer algo más a nivel de estudios, pues, y profundizar, puedes hacerlo, pero también generan infografías para deportistas, a lo mejor, que quieren el ABC, las pinceladas más importantes a tener en cuenta. Entonces creo que permite llegar a todo el público, al que quiere formarse y conocer un poquito más en profundidad, o simplemente al que quiere tener las cosas claras con un vistazo. ¿Y qué es la comida deportiva? La comida deportiva son los alimentos, ¿vale? que están diseñados para ingerir tanto durante como después de los entrenamientos, cuando una alimentación normal, habitual, no es posible. Por ejemplo, voy en la bici, no me voy a comer un plato de macarrones en la bici. ¿Vale? Cuidado, que hemos visto a mucho artista. Yo he visto mucho bocadillo de jamón con queso brie metido en el hueco del bidón, ¿eh? Al final todo es posible, pero es complicado. Todos estos alimentos, todos estos productos que están diseñados en un principio pues, para hacer la vida fácil y para mejorar el rendimiento son alimentación. Existen, lo podemos clasificar en función de la utilidad y del formato que tienen. Las bebidas deportivas, que yo creo que son de mis favoritas, son las que están pensadas porque te las puedes hacer, las puedes comprar o te las puedes jugar a hacer química tú. El alquimista. Y hacerla con las características que quieras. Sirven para aportar energía e hidratación de manera equilibrada durante la práctica deportiva, incluso de reposición cuando termina esta práctica. Luego los geles que utilizamos en competición y en entrenamientos, que son una fuente muy concentrada de carbohidratos, muy fácil de tomar y muy fácil de digerir, que eso también es muy importante. Luego está la confitería deportiva, ¿vale? Aquí entra tanto las gominolas como, yo dudo un poco si ponerlo en barritas o en confitería, las rice cake, que las podemos hacer nosotros en casa y las podemos hacer con diferentes características en función de lo que nos interese. Podemos ponerle cafeína haciéndolas de café, podemos hacerlas más o menos ricas en carbohidratos, cambiar el ratio de tipo de carbohidratos. Meter una fuente de grasa también, por ejemplo. Exactamente. Y podemos meterle también algo de proteína para el tema de proteger un poquito el músculo en competiciones y entrenamientos de muy larga duración. Luego, como decía, las barritas energéticas también son muy prácticas, muy fáciles de llevar y sirven para introducir una gran cantidad de carbohidratos. Luego están los electrolitos, que dentro de las bebidas deportivas es la parte, digamos, seca. Se pueden tomar tanto en pastillas como en polvos o incluso casi como un gel. Ya van en un sobrecito listo para tomar. Muy, muy fácil, y eso es súper importante para el tema de la hidratación, sobre todo por el tema del sodio y el potasio.
Luego está la proteína aislada, también es un alimento deportivo. Esta puede ser tanto de la leche, que es la típica, como de fuentes vegetales. Pueden ser incluso combinadas diferentes fuentes vegetales para hacer una proteína de más calidad, una proteína más completa. Y luego están los suplementos mixtos de macronutrientes, ¿vale? Que son, pues, por ejemplo, las barritas. Sí. Podrían ser combinaciones diferentes entre de hidrato de carbono y proteína, pero eso ya es totalmente opcional. Me refiero, ya es totalmente según las necesidades que tengamos. Lo podemos... Más a medida, ¿no? Exacto, ya lo que podemos hacer como queramos nosotros. Aquí es súper divertido porque cuando te metes en toda la parte de la cocina y de cómo los diferentes procesos gastronómicos te pueden ayudar a mejorar el rendimiento deportivo, es súper divertido, porque al final tú puedes ir a una tienda y puedes comprar barritas que ya están prediseñadas y leer en la etiqueta, ¿no? Un poco lo que dice Rubén, ¿no? ¿Qué necesito? Me lo compro. Sí. O, por ejemplo, como yo estoy aquí cansado de ver a Carlos y a Rubén en la cocina haciendo combinaciones infinitas, o sea, tú al final puedes decir, oye, pues por ejemplo, yo me voy a pasear 4 horas por la montaña, pues me voy a hacer una barrita con una pasta de almendras, con un poquito de proteína y con un poco de miel y sirope de arroz. Y eso al final lo que haces es que tú mismo estás diseñando dentro de un alimento todos los nutrientes que tú realmente vas a necesitar para la práctica deportiva, ¿no? O sea que al final es como todo el mundo tiene asociado cuando hablamos de la suplementación deportiva, el un tema batido, de los polvos, ¿no? Sí. Justo antes en la cocina que decías, Carlos, lo de, pues yo cojo la creatina y directamente del bote, ¿no? Pues a lo mejor hay gente que eso o es un poco más reacio a tomar la proteína y entonces es como, bueno, pues no tomo proteína al final. Es como, joder, si realmente necesitas proteína, vamos a buscar otras formas, ¿no? Con tortitas, con bizcochos, O sea, hay 1000 formas de ser creativo con la cocina y al final integrar todos los nutrientes que el cuerpo necesita para conseguir el máximo rendimiento, ¿no? Que es la idea. Sí. Aquí lo positivo es que no hay una forma correcta de hacer las cosas. O sea, si no te gustan los geles, pues no utilizamos geles. Que te gustan más bebidas energéticas, pues bebida energética. Que te gusta más el estado sólido y quieres probar las barritas. Que los electrolitos no los quieres meter en líquidos y los quieres meter en pastilla. O sea, hay 1000 combinaciones y lo que tenemos que ir haciendo es ir probando con el atleta, probar lo que mejor le sienta, lo que más le gusta y quedarnos con esa opción. Fíjate, esto es súper interesante ahora que acabamos de terminar Maratón Valencia y escuchas mucho, o sea, como mucho feedback de la gente, ¿no? Y hay mucha gente que ha petado en Maratón Valencia por un tema de gestionar mal la alimentación en carrera, ¿no? Y porque la gente asocia, es que los geles me sientan mal. Sí. Pero es que hay infinitas formas de introducir los nutrientes que tú necesitas en carrera y hay una parte de entrenamiento, ¿no? Entonces creo que hay que romper un poco con el cliché ese de no tomo proteína, no tomo gel porque me sienta mal o no me gusta. Hay millones de fórmulas para... Y también que hay mucha gente que dice, no, yo no me suplemento como algo bueno relacionando la suplementación a algo negativo. Sí, yo no me suplemento. Yo no lo necesito. Que fenomenal, porque es lo que decís vosotros muchas veces. Si tu alimentación, tu descanso y todo está bien, no tienes por qué suplementarte. Pero a ciertos niveles te vas a suplementar, pero que hay muchas opciones, que te puedes hacer tú la barrita en casa, todos súper productos naturales y todo. Yo es que para sano. mí, lo estabais comentando vosotros al principio, ¿no? O sea, hay una cosa súper importante que es, hay gente que le gusta el deporte pero que no entrena. Y ese no tiene ningún sentido que se suplemente, ¿no? Pero cuando estamos hablando de que hay actividad, o sea, que hay entrenamiento por detrás, sí. Las vidas complicadas que tenemos todo el mundo, es súper difícil encajarlo todo, o sea, porque llegar a esos mínimos, ¿no? Claro, porque nadie tiene 7 horas para cocinarse, nadie tiene un horario perfecto para introducir los nutrientes en tiempo y forma. Es muy complejo y la suplementación creo que es algo que ayuda. Lo que pasa es que tenemos que romper el cliché como que la suplementación tiene que ser algo que yo tengo que comprar en una tienda y que como me estoy tomando el suplemento no tengo que controlar la alimentación. Y es al revés. O sea, esto es parte de tu planificación nutricional. Y hay una fórmula en la que vas a meter una manzana, pero igual tienes que meter aminoácidos, igual tienes que meter ácidos grasos, igual tienes que meter vitaminas. Y la fórmula es encontrar dentro de tu horario la forma en la que encaja todo esto, ¿no? Entonces, creo que hay que romper mucho con ese cliché de voy a empezar a entrenar, lo primero que hago es irme a comprar la proteína y la creatina, que dices, joder, tienes una curva de mejora con lo que haces, que lo decía Carlos, ¿no? En el anterior podcast. Sí. Lo primero y principal es, vamos a meter buenos alimentos en tu planificación y luego ya vamos a ver dónde tenemos que activar la suplementación. Y luego dentro de la suplementación, que no tengamos todos en la cabeza
el bote de 7 kilos de proteína, que se puede integrar de forma normal desde, por ejemplo, nosotros lo hemos hecho, ¿no? Con las proteínas de origen vegetal, meterlo en una sopa por la noche. Entonces, en una crema de verduras que no tenemos 1 gramo de proteína, vamos a coger una proteína neutra de guisante y una de arroz y vamos a hacerte como si te estuvieses comiendo un plato de ternera, pero una matriz súper sencilla de digerir, donde estamos metiendo 35 gramos de proteína por la noche. Entonces, es que hay muchas formas. Eso, claro. Hay 1000 formas creativas y al final, pues bueno, para eso estamos los nutricionistas, ¿no? O sea, para poner todas esas soluciones sencillas encima de la mesa y disociar mucho el concepto ya viejuno y casposo de... Sí, de gimnasio de los de antes y el bote con... Sí. Estábamos hablando de la comida deportiva, ¿no? Que está hablando de la confitería deportiva y tal. ¿Los suplementos médicos qué son? Bueno, al final aquí, dentro de este grupo de suplementos, meteríamos sobre todo lo que son vitaminas y minerales, ¿de acuerdo? Aquí volvemos un poco al mensaje de siempre, de buena alimentación, vamos a cubrir la gran mayoría de esos micronutrientes, pero hay momentos en los que sí que se puede presentar algún déficit nutricional y es, lo primero, interesante evitar que tengas ese déficit, ¿de acuerdo? Y luego a lo mejor en diferentes momentos del año en los que a lo mejor es interesante, según también el periodo de competición, pues reforzar un poco estos micronutrientes. Entonces, yo siempre soy partidario de recomendar hacer una analítica completa, es decir, que poder analizar vitamina a vitamina, micronutriente a micronutriente, cómo es el estado actual del cuerpo y a partir de ahí suplementar de forma específica lo que sería ese micronutriente. ¿De acuerdo? Dentro de este grupo pues puede estar el hierro, puede estar el zinc, puede estar la vitamina D, ¿de acuerdo? Sobre todo en deportistas que hacen mucho impacto, el déficit de hierro suele ser bastante común. Nos toca luchar mucho en consultas con anemias, sobre todo también en corredoras femeninas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vuelvo a repetirme un poco, intento primero analizar cómo es el estado del deportista actual con una analítica y a partir de ahí empezar a suplementar. Y luego están los suplementos específicos para el rendimiento. Exacto. Aquí, esto ya es la amiga... Esto ya saca todo el mundo libreta y... Aquí estaríamos hablando, digamos, de suplementos o ingredientes que... algunos de ellos vamos a poder introducirlos a través de la alimentación, ¿de acuerdo? Pero saturar los niveles para conseguir esa ayuda ergogénica o mejorar el rendimiento va a ser muy complicado. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer es introducir estos suplementos. Sí. En la lista del Instituto Australiano tenemos 6, ¿de acuerdo? Empezaríamos primero hablando un poco de lo que es el bicarbonato y la betalanina, ¿de acuerdo? Al final, estos suplementos lo que hacen es generar un efecto tampón. Un efecto tampón es, nosotros cuando hacemos un esfuerzo físico, sobre todo de alta intensidad, lo que se va a producir, digamos, es una bajada del pH, ¿de acuerdo? Entonces, estos suplementos lo que van a hacer es ayudar un poco que esa bajada de pH no sea tan en pico, ¿no? Acompañarla un poquito más. Creo que la gran mayoría de estos suplementos lo que hacen es ayudar a retrasar un poco la fatiga para mantener el rendimiento durante más tiempo. Pero no pensemos que por tomarnos estos suplementos vamos a poder estar haciendo ahí actividad a alta intensidad durante muchísimo tiempo, ¿de acuerdo? Esto es súper importante, pero es cierto que a los que tocan mucha intensidad, que tuvimos la suerte de hacer un podcast con Alfonso, por ejemplo, la betalanina se estudió mucho en judokas, ¿no? Y bueno, hay un estudio muy chulo que creo que se hizo, no sé si fue en la Universidad de Elche o Alicante, que el grupo que tomaba betalanina frente al que tomaba un placebo era capaz de hacer mayor número de proyecciones por minuto. Entonces yo recuerdo en una de las conversaciones que tenía con Alfonso que es, si pudiésemos hacer algo que te diésemos un segundo más de ventaja que el competidor, ¿me lo firmarías? Me dice, pero vamos, con los ojos cerrados, claro, ¿no? Entonces... Este tipo de suplementos, cuando estamos hablando de la élite y lo que decía Rubén, ¿no?
que de quedar primero en unos Juegos Olímpicos a no clasificarte entre los 15 primeros es un segundo, en el caso del judo, ¿no? Que te has despistado y que el otro te ha puntuado, esto tiene un impacto brutal. O sea, claro. Muy, muy, muy interesante. Luego, estos suplementos son interesantes consumirlos juntos porque uno actúa dentro de la célula y otro fuera de la célula. Entonces, me refiero que si solo tomas uno, bien, pero si eres capaz de introducirlos de forma simultánea, es mejor. Hay un pero, ¿vale? La betalanina, digamos que va a ser más cómoda de consumir. Al principio, a lo mejor, lo que puede generar son unos picores en manos, en cara, en orejas, pero si eres capaz de fraccionar la dosis durante el día, acompañarla de bebida o de comida, no va a ser tan exagerado. Y semana a semana te vas a ir acostumbrando a la dosis y no va a ser tan negativo. Yo lo que cuando he consumido este suplemento lo he intentado consumir muy cerca de los entrenamientos, porque cuando entreno estoy pensando en entrenamiento y no estoy pensando en que me está picando a lo mejor las orejas. Confirmamos que no pasa nada con el suplemento, que no se va a morir ni les está dando una reacción. Con betalanina no pasa nada. Creo que los problemas vienen un poco más con el bicarbonato. Es que, perdona, Carlos, pero para la gente que no lo haya probado nunca y que no lo sepa, sí. Cuando tú suplementas con betalanina, bueno, pues al final por una falta de adaptación del sistema, porque no con la alimentación que nosotros tenemos de forma normal, aunque comamos perfectamente bien, no movilizamos tanta cantidad de este tipo de compuesto químico, ¿no? Entonces, es muy gracioso porque cuando no se lo comentas a alguien y empieza a suplementar... Tío, me pica la cabeza mogollón, me pican las manos un montón. Claro, es que a tienes ver una si... sensación, ¿no? Claro, de la espalda también. Ostras, que no sé si tengo una reacción alérgica, claro, que no sé si el producto está en mal estado. Que esto es... O sea, que es algo... A ver, tampoco voy a decir aquí que es algo normal, ¿no? Pero que es una situación que suele ocurrir y que, como dice Carlos, cuando empezamos a adaptar el sistema a esas cargas, poco a poco va desapareciendo. Pero es muy curioso la sensación esa de... Joder, me pica absolutamente todo. Mi recomendación para evitar eso es eso, fraccionar la dosis durante el día y acompañarla de... ¿Cómo se toma este suplemento? Al final, la dosis suele estar entre 3 y 6 gramos por día, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo recomiendo en polvo. Porque al final puedes controlar muchísimo más las dosis. En pastillas a mí me parece un poco más incómodo, pero bueno, esto como a cada persona le venga mejor. Y lo haría así, fraccionado durante el día, intentándolo hacer coincidir con alguna ingesta. Como comentábamos, el bicarbonato se complica un poco más, porque digamos que las dosis van a ser más altas, ¿de acuerdo? Estaríamos hablando entre 0,3 y 0,6 gramos por kilo de peso, aunque la recomendación, por los estudios que he estado leyendo, es empezar con un poquito menos, empezar con 0,15 y lo mismo, hacer una carga progresiva y valorar un poco cómo siente la persona. El problema es que si te pasas, como no estamos acostumbrados, problemas gástricos, vas a tener vómitos, sensaciones muy, muy negativas. Entonces, esto todo lo tenemos que probar en fase de entrenamiento, o sea, que no se nos ocurra probarlo el día de la prueba. Y sí que es verdad que estas dosis se tienen que repartir horas previas antes del entrenamiento. Creo que era entre 3-4 horas previas. Entonces, aquí nos encontramos en eso, que son suplementos que tienen evidencia científica, pero a lo mejor no todo el mundo está cómodo con esas sensaciones. Muy poca gente. Si te va a restar el hecho de decir, joder, me tengo que tomar este suplemento, pues a lo mejor no te lo tienes que tomar. Cuando hablamos de élite, oye, pues haz un esfuerzo, a lo mejor vamos a probarlo de esta forma o de aquella otra, pero sí que es verdad que nos puede dar un plus. Yo recuerdo con el tema del bicarbonato, en el máster del Comité Olímpico Español, que nos decían... Claro, preguntabas, ¿dónde está el límite, no? O sea, ¿dónde es la dosis eficiente para...? Entonces recuerdo que uno de los profesores, que tenía mogollón de experiencia en ciclismo, nos decía, hasta que vomite. Digo, hombre, tiene que haber un punto intermedio, ¿no? Pero con esto quiero decir que esto no son matemáticas, ¿no? Y que también estamos muy acostumbrados a que nosotros cogemos un producto del vial de la tienda de suplementación o lo compramos en internet, nos llega a nuestra casa, giramos el envase y para todo el mundo, da igual que mida 1,95 m, pese 90 kilos o pese 60, la dosificación es la misma. Entonces, hay una parte importante, como en cualquier cosa en nutrición y fisiología, hay unos estudios, como decía Carlos, que nos dan una horquilla de 0,3 a 0,6. Pero es que igual, como cuando hablamos aquí, Alfonso, con la cafeína, igual hay veces
que estás por encima de lo que dice y no notas efecto, y hay gente que está por debajo de la recomendación normal y ya nota un efecto. Entonces, vuelvo otra vez a insistir que entramos en una era muy chula donde la tecnología ya nos empieza a dar mucha información y donde los profesionales podemos empezar a entender en tiempo real cuál es el impacto de tomar un suplemento u otro. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, ¿no? Pues puedes ver desde cómo cambia la variabilidad de la frecuencia cardíaca, puedes ver durante cuánto tiempo soy capaz de estar a un rango de pulsaciones, ¿no? Lo que hablabas tú antes de los trabajos de alta intensidad y la bajada del pH por la producción de hidrogeniones. Pues oye, de repente estoy utilizando este tipo de tampones y es que estoy a 185 pulsaciones y no noto el fallo donde lo tenía antes, ¿no? Entonces hay muchas cosas que estamos hablando ya de una capa de rendimiento como muy alta, pero sí que ahí no es solo con coger lo que dice el artículo científico y aplicarlo. Luego tiene que haber un proceso de análisis en el que nosotros veamos cuánto está impactando cada suplemento. Claro, porque Carlos, hablabas del bicarbonato y la betalanina. Sí, en este grupo también está la creatina, por ejemplo, que la creatina es el suplemento creo que más estudiado y con más evidencia científica, susceptible de ser suplementado por cualquier persona de cualquier edad, ¿de acuerdo? O sea, ahora no se está viendo ya solo efectos positivos a nivel de rendimiento, sino a nivel también cognitivo, por lo tanto en personas mayores o personas que tienen patologías como Parkinson o Alzheimer puede ser positivo, ¿de acuerdo? Al final lo que hace este suplemento es, digamos, lo que necesitamos es crear una saturación de los niveles de fosfocreatina a nivel muscular. A través de la alimentación, sobre todo de origen animal, que introducimos los 3 aminoácidos por los que está formado la creatina, tú ya vas a meter una cantidad de este suplemento. Lo que pasa es que las cantidades de alimento que tendrías que ingerir a lo largo de cada día para llegar a los requerimientos son muy altos. Entonces, pues un suplemento va a ser muchísimo más cómodo. Creo que hay prácticamente casi todos los deportistas se pueden beneficiar de este suplemento, ya sea deportes de fuerza, más explosivos, que a lo mejor ven un efecto positivo dentro del deporte, pero también desde ciclistas, corredores, que a lo mejor lo que pueden favorecer es una mayor recuperación, ¿de acuerdo? También aumentar la cantidad de fosfocreatina lo que va a hacer es también aumentar la cantidad de agua que hay disponible a nivel muscular, por lo tanto lo que vamos a hacer también es aumentar los depósitos de glucógeno, por lo tanto va a ser muy interesante en eso, en las recuperaciones. Y el formato, por ejemplo, de este suplemento, lo mismo, puede ser en cápsulas, puede ser en polvo. Como ha dicho Javi, yo soy fan directo del bote, o sea, me refiero, no se pierde ni un gramo. Pero como si fueran polvos pica pica, o sea, como cuando de pequeño. Con el scoop directo. Tal cual. O sea, ahora vivimos en una situación en la que el precio de la creatina ha subido y el stock es bajo. O sea, no hay que desperdiciar ni un gramo de creatina. Exacto. Esto es un ya tienes el titular, Clara, para el podcast de hoy. Vale. Entonces, las cantidades, pues en estudios hay que muestran entre 0,07, 0,1 gramos por kilo de peso. Pero, sin embargo, en productos, lo que ha dicho Javi, hay productos que aparecen 5 gramos, hay productos que aparecen 3 gramos. Bueno, y es que vosotros sois de las nuevas generaciones, pero los que somos ya viejos estudiamos las cargas. Claro. Sí, exacto. De a morir. O sea, no sé si eran 25 o 30 gramos. 20 gramos. 20 gramos al día, creo que. Yo he llegado a ver 30 gramos por día a reventar. Y gente con el estómago del revés, destrozados. Sí, aquí es un suplemento que a lo mejor haciendo una carga, o sea, un mantenimiento, es decir, buscar una cantidad que te sienta bien, que no es desorbitada, pero mantenerla con el paso del tiempo, porque es un suplemento que es muy importante consumirlo todos los días. Igual que estábamos hablando la betalanina, son suplementos que funcionan por saturación. Entonces no tiene sentido que si entrenas 3 días por semana te lo tomes solo los 3 días que entrenas. Es que fíjate que es muy curioso por cómo ha ido cambiando la ciencia y la investigación, ¿no? De lo que antes era el concepto del suplemento de vamos a reventar con el suplemento, a casi ya integrarlo como algo más, o sea, como la fruta y la verdura. Es decir, oye, postre. Tú tienes este nivel de desempeño deportivo y necesitas conseguir estos objetivos. Esto es una parte ya que va incluida dentro de tu modelo de planificación nutricional, ¿no? Que creo que la ciencia al final lo que va demostrando es eso, que los extremos son
complicados y que todo lo que estemos en el centro o en la norma mucho, mucho mejor. Y varía, porque estáis hablando de polvos, de gel, varía el tiempo de absorción. Exacto. O sea, influye, quiero decir, influye. ¿Hay diferencia en tomármelo en gel o tomármelo en polvo? O sea, sí que hay diferencia, pero cuando hablamos de estos grupos de suplementos, y ahora cuando hablemos de cafeína se notará más, yo creo que no hay tanto. O sea, el tomártelo un encapsulado a tomártelo en polvo, creo que tampoco el O sea, es tiempo de más que absorción. cada uno esté cómodo con la manera, Exacto. ¿no?, de tomarse. Por darle una ventana a la ciencia, aquí seguro que hay algún purista que nos está escuchando y dirá, pues no, porque es que hay un estudio en Noruega que dice que si te lo encapsulas... Llega a mejorar el estómago. Seguro que a nivel digestión, pero esto hemos tenido 1000 conversaciones de estas, ¿no? Y seguro que depende de la flora intestinal de cada uno, cómo esté el ecosistema intestinal, la digestión va a ser más fácil o no y la absorción... Entonces, seguro que hay, pues eso, pequeños detalles, pero lo que dice Carlos, a gran escala creo que es más un tema de que la gente le guste tomarse el polvo, le resulte más cómodo la pastilla o sea más fácil de integrar en tu día a día por un tema de logística que por un tema de eficiencia. Luego vendría la cafeína, que también es uno de los suplementos más estudiados y con más evidencia. Más queridos también, ¿eh? Sí, pero no hay Hombre, que abusar. nosotros tenemos un episodio dedicado a la cafeína, que es el segundo, que lo podéis escuchar. Exacto. Con Alfonso Urquiza, o sea que ahí lo Aquí desgranamos. es interesante personalizar mucho la toma, entender cuánto café toma la persona. Por ejemplo, Javi toma mucho café. Hay ciertas cosas que no se pueden contar en este podcast. Entonces, a lo mejor que él se tome una pastilla de cafeína, ni fu ni fa. Claro. Pero a lo mejor una persona que toma muchísimo menos café o directamente no toma, se toma una pastilla de cafeína de 200 miligramos y flipa. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, es muy gracioso escuchar alguna anécdota de, pues a las 3 de la mañana estaba sí, así, comiendo techo. Entonces, eso va a ser muy interesante en este suplemento. ¿Cómo funciona? Al final lo que hace es la cafeína luchar con la adenosina por el mismo receptor, de forma muy simplificada. Si se une cafeína, estamos ahí a tope. Si se une adenosina, estamos un poco más fatigados. Entonces, lo que va a pasar es que volvemos un poco a repetir lo mismo. Retrasa la aparición de la fatiga y lo que permite es seguir manteniendo un rendimiento deportivo o acumular más entrenamiento, ¿de acuerdo? Ojo, súper importante, la retrasa, no la elimina. Exacto, sí. O sea, que luego viene la hostia. Claro. Sí, claro. Súper importante que la gente se quede con eso, ¿eh? Entonces, lo que tenemos que estudiar muy bien es en qué momentos o en qué entrenamientos usamos esto. Porque, claro, mola llegar al entrenamiento, notarte a 1000. Yo ahora eso lo estoy viendo mucho en los box de CrossFit, que no tanto con la pastilla de cafeína, sino con las bebidas energéticas carbonatadas, que te metes 200 o 300 miligramos y son todos los días. O sea, de lunes, si entrenas de lunes a viernes o de lunes a sábado, todos los días una lata así. No creo que sea la mejor estrategia, porque cuando venga la competición vas a depender muchísimo de tomártela, y yo creo que es ya para notar tu nivel mínimo. O sea, no, para estar normal. Sí, para estar normal, no para notarte, digamos, Claro. un poquito más. Hay un fisiólogo en Estados Unidos que es un loco del café y amante de la cafeína, y él lo que hace muchas pruebas a nivel personal es cuándo es el momento de empezar a activar con la cafeína, ¿no? Porque lo más importante es, no sé si me estará viendo la gente, ¿no? Pero es, entre muchas comillas, limpiar de adenosina, ¿no? Que al final es la clave. Entonces, casi todos empezamos por la mañana con el necesito un café, ¿no? Es como el activador El despertador de la vida y el universo. Entonces este señor decía, oye, ¿por qué no empezar a activar con cafeína a mediodía, ¿no? En lugar de por la mañana? Entonces vamos a dejar que el cuerpo trabaje, o sea, todo el ciclo de descanso, y luego hasta mitad de la mañana, ¿no? Que el cuerpo trabaje con esos mecanismos que tiene de regulación para ir disipando eso. Y entonces a partir de ahí él ya suplementaba, ya metía la actividad, todo el rollo este, ¿no? O sea que yo creo que la cafeína junto a la creatina creo que son las dos... Sí. Aquí formatos sí que hay muchos más, porque tenemos desde el café que nos tomamos nosotros. Luego, cada tipo de café también cambia mucho la concentración. La elaboración. ¿Cómo se elabora el café? Exacto, si es un expreso, si es más por filtro, ¿de acuerdo? Luego podríamos ir a pastillas, nos podríamos ir a geles,
polvos, que creo que es el que más tendríamos que descartar porque han habido algunos casos mortales Como de te pases. equivocarse de dosis y al otro barrio. Entonces aquí yo sí que evitaría mucho lo que es las dosis en polvo, me iría más hacia una pastilla, o si no eres tanto del formato... más que nada por un tema de seguridad de controlar la dosis. Pero al final, controlar si te tomas dosis. 3 pastillas, Sí, sabes sí, que te sí. estás tomando Exacto. 3 pastillas. Sí, pero que si te equivocas del bote de creatina con el de cafeína O metalanina, o- flipas, pero no claro, pasa nada. sí. Pero porque esto la gente lo tiene muy interiorizado. Es como cuando echas los macarrones que dices un puñadito más, que igual más es mejor y así no paso hambre. Y yo he visto a la gente decir, pues un poquito más de creatina, un poquito... Sí, esto no, no funciona aquí así. no. O sea, sí que hay unas cantidades, estamos hablando entre 3 y 6 miligramos por kilo de peso, pero que cuando te pasas de 6 y te acercas a 9, ya estás en zona peligrosa. Sí, ¿de acuerdo? sí, sí. Entonces ahí sí que es bastante interesante personalizar mucho la dosis a cada persona. No abusar para no crear una tolerancia, que es lo que estábamos hablando, y bueno, luego comentaremos un poquito cada caso personal, pero la idea es buscar en qué momento tienes que estar dando el 100% para introducir de forma aislado, porque este suplemento sí que trabaja de forma aislado, o sea, tú te lo tomas, hace el efecto y entrenas, ¿no? No es como esa creatina o esa betalanina que tenemos que estar tomándonosla todos los días. Y Rubén, ¿qué son los BCAA? Pues son un clásico de la suplementación. Vale, son un grupo de aminoácidos ramificados. Sí. Y siempre se han utilizado o se ha dicho que son pues para deportes o de larga duración, ¿vale? Se han propuesto varios mecanismos por los que en teoría eran positivos para el rendimiento deportivo. En deportes de larga duración, de resistencia, evitaban o reducían la fatiga muscular, en teoría reducían la destrucción muscular también, ¿vale? Pero luego en estudios se ha visto que ese daño muscular no se reduce, incluso en algún estudio se ha visto que el daño muscular al suplementarse con BCAAs aumentaba un poco, entonces por esa parte descartado. Otro mecanismo que se planteaba de los BCAAs era el mejorar la resíntesis muscular, mejorar después del entrenamiento, tomarlo después de entrenar para mejorarlo. Y se ha visto que en las dosis clásicas en las que se recomendaba el protocolo típico de BCAAs de los 3 gramos después de entrenar o durante el entrenamiento no sirven para nada. El único de los BCAAs que se puede salvar sería la leucina, ¿vale? Eso sí que hay que decirlo. La leucina de forma aislada necesitamos una cantidad de unos 5 gramos para tener ese efecto, ¿no? Pero hemos visto que eso solo se da en algunas situaciones concretas, en situaciones específicas. Por eso los BCAAs están en el grupo C. Porque realmente, si tenemos una buena alimentación, si tras el entrenamiento hacemos una ingesta con una cantidad suficiente, es decir, 20 gramos de proteína de buena calidad, ya sea proteína de soja, de guisante, de leche, de suero lácteo, realmente no necesitamos suplementarnos con leucina. En el caso en el que tras el entrenamiento la ingesta fuera con una proteína incompleta, una proteína de mala calidad, ahí sí añadir de 3 a 5 gramos de leucina sí que podría tener ese efecto, sí que podría ser interesante, pero solo en esa situación concreta. No. ¿Y qué papel juegan los polifenoles y los antioxidantes? Yo creo que este tipo de suplementos, volvemos un poco a las bases. Si una población general mete suficientes verduras, mete suficientes frutas, estos nutrientes van a estar más que cubiertos. Lo que pasa es que luego hablamos de, por ejemplo, población élite, ¿no? Que va a hacer, por ejemplo, un Tour de Francia, o va a hacer unos CrossFit Games, o ahora que está, por ejemplo, el Mundial de Qatar, que en muy pocas semanas acumulan una cantidad de partidos, entrenamientos brutal, pues a lo mejor estás sometiendo a tu cuerpo a un nivel de estrés muy alto, y introducir estos antioxidantes y estos, digamos, antiinflamatorios van a ayudar a una mejor recuperación. Una mejor recuperación lo que va a hacer es que al día siguiente puedas entrenar bien, que no aparezcan lesiones. Pero población general que empiece a utilizar estos suplementos así de forma indiscriminada, es que a lo mejor provocamos algo negativo. Porque yo creo que está el efecto ¿no? De como me tomo esto, pues ya a lo mejor no necesito tanta verdura, y ahí es donde vas a tener las carencias. Sí, también. Y luego que hay algunos suplementos antioxidantes
que lo que pueden producir a unas mayores cantidades es una oxidación, ¿de acuerdo? Entonces, creo que ahí tenemos que separar esos dos grupos poblacionales, entender cuál es el contexto y en qué situaciones estás y utilizar esos suplementos. Luego nos habíamos quedado también, no hemos hablado de precursores del óxido nítrico, que a mí me parece suplementos que están ahora petándolo mucho, se está investigando muchísimo y la verdad es que muy guay lo que ¿Y qué hacen? prometen. ¿Para qué sirven? Estos suplementos lo que hacen son vasodilatadores. Entonces, digamos, lo que hace es aumentar el tamaño del flujo sanguíneo, ¿no? Permite un mayor flujo sanguíneo, por lo tanto, al músculo va a llegar más oxígeno, más nutrientes y, digamos, las sustancias de desecho que se generan durante el deporte va a mejorar su salida y, por lo tanto, lo que podemos ver es eso, que retrasa la aparición de la fatiga, una mejor recuperación. Aquí, dentro de estos precursores del óxido nítrico, digamos que hay 3 tipos. Estaría la citrulina malato, los propios nitratos y luego la arginina, ¿de acuerdo? La arginina y la citrulina, digamos que llevan el mismo camino, lo que pasa es que la arginina tiene un pasito más de metabolización, por lo tanto, va a ser menos biodisponible. Por lo tanto, es más eficiente suplementarte directamente con citrulina malato. Ahora lo que están sacando los nuevos productos es una mezcla entre citrulina malato y los propios nitratos, ¿de acuerdo? Lo interesante de estos suplementos es un poco también el timing, porque llevan un proceso de absorción y lo que recomiendan es consumirlos horas previas al evento y también ahora se están haciendo bastantes estudios para hacer una carga previa al evento. También como para hacer un pequeño reservorio, ¿no?, de nitratos y que ayude un poco más a sintetizar óxido nítrico, que al final es un gas que nosotros sintetizamos y es el que tiene el efecto vasodilatador. Y sobre los suplementos, lo que quería saber es si hay alguna suplementación para resistencia y alguna suplementación para fuerza, aprovechando que os tengo aquí a los dos, que uno es de fuerza y otro de resistencia. Bueno, Rubén ya bueno, ha es verdad, colgado la es bici. Se ha venido a la secta del CrossFit. La bici no está. La bici sigue saliendo. Es que son el muy... triatlón. A mí me gustaría, porque yo creo que a la gente le va a gustar mucho el podcast de escucharlos a los dos, pero es que son muy graciosos verlos discutiendo todo el día aquí en la cocina. Es que mola, te vas a tener que poner una cámara fija ahí. O sea, yo sé que Rubén tenía esa espinita de experimentar la resistencia, de hacer sus pruebas y todo eso. Pero es que puedo ser muy pesado con el CrossFit. Entonces, me refiero, él se ha dado cuenta y las mejoras que ha visto en ¿cuánto llevas? 3 meses. 3 meses y medio. En 3 meses y medio. O sea, lo has captado. Sí, Es una captación pura y dura. He subido 7 kilos, Ostras. 7 kilos. Estaba muy fino. Estabas muy cañado. fino. Estaba perfecto para ir en la bici Claro. y subía 4 vatios kilo. Ahora está en el momento en el que yo le puedo dar... Ahora es carpelo cuando a la tenemos bici. que quedar. Javi. Exacto. ahora sí. Pues entonces, ¿cómo te suplementas, Rubén, tú para la bici? Y bueno, y un poco en tu día a día, ahora que estás dando el paso al CrossFit, pero en tu día... Ya lo hemos introducido un poco. Yo ahora estoy empezando otra vez CrossFit. Yo hice CrossFit 3 años, por eso he ganado tanto músculo y tanto peso rápido, porque ya lo tenía. No estoy rompiendo el techo, estoy recuperando lo que ya tenía. Y para ello me estoy suplementando, además de buscar un superávit calórico, que esto es lo más importante. O sea, si no tengo superávit calórico, suplementarme para mí no tendría mucho sentido, estaría desperdiciando un poco el dinero. Estoy intentando también dormir muy bien. Para dormir intento, pues si me voy a dormir, igual tomo melatonina, ¿vale? También tomo melatonina híbrida porque alguna vez me despierto por la noche y creo que me va bien. Al menos mientras yo lo crea, eso es lo importante. Pues sí, claro. Luego también, semanas que a lo mejor tengo un poco más de estrés, tomo ashwagandha también en este sentido, porque la verdad es que el descanso lo tengo que mejorar, ¿vale? Por ahí tengo bastante margen de mejora. Voy a mejorar más que igual con otros suplementos, simplemente mejorando el descanso. Y luego ya también me estoy tomando creatina, que intento ser lo más estricto posible, pero el nivel de Carlos no llega a nadie. Se me olvida tomármela a veces. Carlos, es lo primero. Y a veces llego por la noche, otra vez por la mañana. Me despierto, creatina y luego ya empiezo a respirar. Exacto, sí. Es que es militar este señor. También me suplemento creatina. Estoy tomando magnesio
también ahora. Estoy intentando, aunque hace mucho frío, exponerme todo lo posible al sol por la vitamina D. En este momento es muy importante que no haya ninguna deficiencia. ¿Y encima de la bici? Y claro, encima de la bici, pues lo que decía, mi favorito, las bebidas deportivas. Me las hago yo mismo y me preparo dependiendo de la duración y la intensidad, o me preparo simplemente una matriz de maltodextrina y sales, o maltodextrina con fructosa en diferentes concentraciones, normalmente más 2,1 por el sabor, porque 1,08 me empalaga muchísimo. Y cafeína en forma de café, porque soy un enfermo del café. Y me bebería 8 al día, pero me tengo que conformar. Ahora estoy con 1, 2 o 3, dependiendo del día. Entonces, eso todos los días, lo que has dicho. Sí. A no ser que se te olvide, pero todos los días. Lo intento. Sí. ¿Y haces algo diferente si vas a hacer una salida el sábado en bici o no? Si el sábado salgo con la bici, intento el viernes por la noche no liarme, cenar de la mejor manera posible. Si puedo hacer yo la cena, controlarlo y hacerlo bien, y acostarme pronto, ¿vale? Que eso me lleva algunos roces. Es decir, es que eres un abuelo. A mí lo que me gusta es salir el sábado por la mañana con la bici. Eso me gusta 1000 veces más que trasnochar y apretar ahí. Yo no le veo tanto. Y Carlos, ¿tú cómo te suplementas? Vale. A ver, miércoles y sábados suelen ser los días así más cañeros de entrene. Por lo tanto, si lunes y martes ha sido muy cañero, suelo meter ahí el miércoles pastilla de cafeína. Y los sábados, como son como preparatorio a competición, también suelo meterlo. No todas las semanas, según un poco las sensaciones. Si lunes y martes no han sido muy cañeros y me levanto el miércoles bien, intento no tomarlo, me tomo el café y no meto la pastilla. Los sábados se hace bastante necesario por todo el tute de la semana, pero intento que no sean todos, justamente por eso, para no crear la tolerancia. Luego, suplementos que sí que tomo de continuo sería la creatina y la proteína en polvo después de entrenar. A ese batido también le meto una fuente de hidrato de carbono, que en mi caso es papilla de arroz. Lo meto dentro y hago un batido. Luego, ahora no estoy en periodo así competitivo, por lo tanto no estoy tomándome betalanina, justamente por eso, porque a mí ese picor me jode mucho las mañanas. Entonces, como ahora estoy en fase de acumular entrenamiento, no tengo a corto plazo ninguna competición ni nada de eso, no me suplemento, pero sí que es un suplemento que he utilizado bastante. Y luego por las noches sí que tomo un suplemento que mezcla magnesio y vitamina D y melatonina. En otros momentos de competición, de cara a eso, al propio evento, también he probado precursores del óxido nítrico, este producto que he comentado que mezcla nitratos y citrulina, haciendo una carga y luego antes del evento consumirlo también, pero tampoco mucho más. La verdad es que intento no gastarme mucho dinero en esto, porque es que si te pones a añadir al carrito te puedes gastar una barbaridad. Intento gastarme más dinero en lo que es la comida y, como ha dicho Rubén, obsesionarme un poco con el descanso. Es que os tendríais que imaginar aquí midiendo métricas con los relojes. Cada día cuando entramos, oye, ¿cómo has dormido esta noche? Calidad de sueño, variabilidad de frecuencia cardíaca. Claro, pero es que a la gente se le olvida que es la ventana en la que el cuerpo trabaja la recuperación. Entonces, de nada me sirve cuando yo me levanto suplementarme para ir al 1000%, cuando mi 1000% es un 20% real porque no he descansado. Total. Es que se nota tanto. Pero bueno, ya lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Que el control y la mejora de los ciclos de sueño es un game changer en toda regla. En el episodio del descanso, que creo que es el tercero, con Hanna Fernández, que es especialista en eso, en descanso, lo decías tú también, Javi, que es que el sueño, el descanso es donde el cuerpo
hace, pues como pasa la máquina de limpieza, ¿no? Donde se hacen todas las cosas que durante el día no se pueden hacer. Si no tienes un buen descanso, hay cosas que se quedan a medias. De hecho, fíjate que los dos han insistido mucho en el tema de melatonina, en el caso de Rubén Ashwagandha, para intentar mejorar ese ciclo de sueño. Y por ejemplo, creo que hay una cosa que ha impactado muchísimo a la gente que vive en España, que tradicionalmente las cenas las hacemos muy tarde. Claro. Entonces, yo he notado un cambio brutal de cenar a las 7:30 a cenar a las 10. O sea, pero tanto la fase profunda del sueño como la fase REM mejoran mucho más. Es una locura, ¿eh? Porque al final el estómago no está trabajando. Entonces cambia mucho decir, oye, en lugar de merendar a las 6 o las 5 y cenar a las 9 o las 10, lo que haces es cenas a las 10. En mi caso, ceno a las 7 y a las 9 me tomo el queso batido o el requesón, ¿no? Y esas cosas, pues a mí, por ejemplo, me han ayudado muchísimo a mejorar ese ciclo del sueño. Y sobre todo, por primera vez, volviendo a lo de la vieja escuela, ¿no? Antes esto era impensable, pero ahora tú ya puedes tener información en tiempo real de qué le está pasando al cuerpo de cada deportista, con lo cual es súper fácil entender qué cosas haces que te ayuden a mejorar y qué cosas no están ayudando para nada a mejorar tu rendimiento. Sí. Oye, no hemos hablado de los menores con el tema de la suplementación. ¿Cómo se tienen que suplementar o no? A ver, si queréis, rompo yo aquí. Vale, rompe tú. Yo creo que no es una cuestión de hablar de menores o de hombres y mujeres. Es una cuestión de si el nivel de esfuerzo y de rendimiento que se busca inevitablemente requiere suplementación y hay que suplementar. Ahora bien, son menores de edad y debe haber un consentimiento por parte de los padres. Yo, por ejemplo, te cuento casos que hemos tenido aquí de chicos y chicas de 12 y 13 años que ya con 12 y 13 años están trabajando para ser profesionales. Y son chicos que, claro, yo para que soy papá, pues claro, yo pienso en mi hijo, ¿no? Y pues si solo está jugando. Pero es que hay niños con 12 y 13 años que están entrenando 6 horas al día. Sí. Más la exigencia que tienen a nivel académico, que es que esos niños, además de entrenar como profesionales, estudian. Que ya es agotador el horario del colegio. Entonces, y la exigencia. Casi te diría claro. Con mayor motivo, porque encima a esas edades el tema de la gestión de la alimentación es compleja porque no depende de ellos, o sea, ellos no cocinan. Entonces, o bien en el cole o bien en casa, que pues muchos padres pues prefieren invertir en material deportivo y en tiempo para llevarles a entrenar, pero luego la parte de la alimentación es como, y ahora tengo que prepararle esto. Entonces, yo para mí el tema de los menores, volvemos a lo mismo. Si compiten a alto nivel, sí. Si empiezan a ir al gimnasio porque mi amigo va o porque yo voy 2 días a pasármelo bien al campo de fútbol, no tiene ningún sentido. O sea, lo que tiene sentido es que trabajen muchísimo el foco en entender que la alimentación es la mejor palanca para mejorar su rendimiento. Yo diría que ahí es muy importante trabajar la educación alimentaria, sea cual sea el objetivo, pero como bien ha dicho Javi, si estamos hablando de gente de élite que trabaja, entrena muchas horas, sí que utilizaría suplementación. Incluso me he encontrado pues, casos en consulta de que están en algún centro de alto rendimiento y el utilizar suplementos facilita mucho la logística, porque a lo mejor las opciones que les dan en el comedor no son las más adecuadas y oye, pues llévate una barrita o llévate unas papillas o llévate... Por decirlo de forma elegante, lo de no son las más adecuadas. Exacto. Porque entonces, es un desastre en la gestión de los comedores en los centros de alto rendimiento. Entonces creo que en esos casos viene muy bien. Y también lo que ha dicho Javi, que hay gente pues, que antes de entrar a las 8 o 9 en el colegio ya lleva una sesión de natación. Claro. Entonces, y luego sale y al mediodía corre. Y luego por la tarde se coge la bici. Entonces, que sí, que a lo mejor tienen 12, 13 años, pero están acumulando un nivel de entrenamiento espectacular. Sí, yo lo único que diría para matizar un poco es alguna cosa que, bueno, es una cosa que he visto más de una vez aquí, y es que los niños muchas veces son malos comedores, pues les cuesta comer verdura, les cuesta... Y intentan los padres quizás compensar esos fallos en la alimentación pues con suplementos. ¿Vale? Suplementación, súper bien, estoy súper de acuerdo con lo que hemos dicho, pero no como compensación para compensar que fallan otros, que cojean otros pilares. ¿Vale? Yo trabajaría muchísimo la base y cuando la base es firme, ya toda la suplementación que haga falta. Más aquí yo creo que
todos tenemos mucho que hacer en eso. El otro día escuchaba una entrevista de un entrenador de fútbol que le dice a sus jugadores, que son niños, pues el día de antes o el día antes de un partido no te comas una hamburguesa con patatas porque vas a tardar en digerir. Y claro, lo que el entrenador les dice, luego van a casa de no, papá, no me pongas hamburguesa con patatas porque el entrenador me ha dicho. O sea que ahí trabajar de manera conjunta, que el entrenador entienda lo que pasa en el cuerpo de los niños para que aprendan, y a lo mejor no se comen guisantes porque no le apetece, pero en cuanto el entrenador le diga, oye, es que si comes esto vas a mejorar, ahí sí que lo introduces y no hace falta. Y luego iremos a la suplementación, pero la base que tú dices, que esté bien firme. Sea sólida. Sí, totalmente, pero es un tema lo decía Carlos, es un problema de educación, claro. Porque por desgracia esos entrenadores son los menos habituales. Entonces hay que hacer muchísimo trabajo de concienciación, tanto para los pequeños como para otras disciplinas que no son la nutrición, ¿no? Entrenadores, fisios, readaptadores, que hay gente que tiene una inquietud muy grande y que es una maravilla escucharlos hablar porque entienden cómo utilizar la nutrición como palanca, y hay gente que no le da mayor relevancia. Lo has dicho tú también, Javi, al final son niños que no depende de ellos lo que se cocina en casa, entonces creo que el mensaje tiene que ir hacia los niños, pero hacia los padres. Totalmente. Claro. O sea, y lo mejor es que el mensaje no pase por el niño. O sea, que vaya directamente al padre también. O sea, que esté al lado. Sí que es cierto que no sé si os pasa a vosotros, ¿no? Pero yo sí que veo que pues las nuevas generaciones, ¿no? O sea, gente como Paz, o sea, como mi mujer y como yo, que somos deportistas, que entendemos esto, la educación y los valores que transmites a tu hijo son muy diferentes a los que nos hemos encontrado aquí en algunos casos en consulta, ¿no? Entonces yo creo que es cierto que la educación, como en muchos otros aspectos de la vida, requiere un cambio generacional donde las nuevas generaciones vienen con otra forma de entender, en este caso, la parte de la nutrición, ¿no? Y creo que va a haber un cambio muy, muy grande, y eso lo vamos a notar mucho creo que a nivel de salud. El problema es que se va a polarizar mucho porque esa educación va a hacer que haya niños muy sanos y niños muy poco sanos. Y luego creo que lo vamos a notar a nivel de rendimiento en Juegos Olímpicos y en competiciones mundiales. O sea, que al final vamos a sacar más cantera, eso sin duda. Y para acabar, porque bueno, nos estamos alargando, pero claro, es que hablamos de suplementación, es suplementado, sois 3 y pues también en tiempo. ¿Qué marcas de suplementación lo están haciendo bien? Porque hemos hablado, bueno, ya sabemos qué marcas no, y eso no lo vamos a mencionar, pero ¿qué marcas lo están haciendo bien para bajar un poco más a la gente que pueda ir a esos sitios? Yo creo que ahora sí que hay ciertas marcas que lo que están haciendo es rodearse de nutricionistas o farmacéuticos que como para asesorarse, incluso para formular nuevos productos. Entonces, ¿se puede decir marcas en concreto? Sí. O sea, creo que, por ejemplo, Full Gas de la mano de Ismael Galancho lo está haciendo muy bien. O sea, el darle la oportunidad de generar digamos, suplementos personalizados y que él haya investigado y haya desarrollado suplementos con una evidencia clara que funcionan, creo que se está haciendo muy bien. Muy buena materia prima. Y con buena materia prima. Ahí es lo que estamos diciendo, pues ahí el precio se dispara, pero sabes que estás tomando un suplemento de muy, muy buena calidad. Luego otras marcas como LifePro creo que también lo están haciendo muy bien. Se han rodeado también de muchísimos nutricionistas, farmacéuticos que están haciendo las cosas muy bien, investigar, mucho curro por detrás y formular, digamos, con suplementos de calidad o con materia prima también de calidad. Y yo diría que en panorama, digamos, nacional, diría que son las dos marcas así que más están al menos innovando, ¿no? O sea, o han hecho una campaña de marketing muy buena dando a entender que están trabajando de la mano de nutricionistas y de farmacéuticos para desarrollar nuevos productos. Sí, yo luego, por ejemplo, sí que es cierto que cuando te vas a la parte de resistencia, ¿no? En la bici sí que a lo mejor hay, o sea, son suplementos que son más sencillos y hay mucha más investigación o mucho más trabajo, ¿no? Como es el tema geles, barritas y demás, y ahí sí que tenemos pues muchos ejemplos, ¿no? Tienes, por ejemplo, en España tienes 226, tienes Nutrinovex, tienes Infisport, son marcas que lo están haciendo muy bien. Luego, por ejemplo, a nivel internacional, yo siempre lo digo, Morten es un poco la referencia, ¿no? En tema de... Pero bueno, porque al final también es verdad que se está asociando con proyectos muy tochos, estuvieron metidos en el Sub-2 que hizo Nike con Kipchoge en Monza. Tienen también mucha ciencia, mucha investigación. O sea, yo creo que ya las marcas, y más con el tema de las redes sociales, aparte de publicitar los productos y evidentemente
los contratos publicitarios que puedan tener con unos deportistas u otros, hay muchos que ya dejan ver el curro que hay detrás, ¿no? Y al final esto es como todo, hay unos que desarrollan y otros que copian. Entonces el que copia normalmente, como no tiene que pagar ese desarrollo, sale más barato. Pero ese siempre va un poquito por detrás. Y Claro. aquí yo creo que el dinero, como todo en la vida y la calidad, alguno nos meterá un golazo por la escuadra, pero normalmente suele ir de la mano. Pero más que nada porque esta gente tiene unos costes asociados al desarrollo mucho más grandes. Pues nada, ya hemos acabado. Me ha encantado teneros. Yo creo que bueno, podemos mantener esta fórmula de esta pareja de éxito, ¿no? Esto lo tenemos que repetir. Sin duda. Pues nada, Carlos y Rubén, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y Javi, a ti te veo en el próximo episodio. Hasta el próximo. Venga, hasta luego. Chao. Has escuchado Empieza un reto, el podcast de India. No te pierdas ningún episodio. Síguenos en tu plataforma de audio favorita, en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.